Hoy 24 de marzo, el Día de la Memoria, no va a haber acto oficial, pero sí los recordatorios a través de las principales organizaciones políticas y sociales en la celebración de distintos actos que vamos a cubrir a través de móviles. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, y realmente es un día para recordar, para no olvidar. Hace 41 años, yo tenía 18 años, y no olvido más cuando se escuchó el comunicado número 1. Ese día no hubo clases. En la foto de los diarios se publicaba que la presidenta había huido, se había escapado. Finalmente estuvo detenida en el Hotel Mesidor, en el sur de la República Argentina, y empezó lo que fue la dictadura más sangrienta y cruel, Belén, de la historia de la República Argentina. No vale la pena hablar de cifras, 30.000 desaparecidos, 18.000, 11.848, no importa, uno. Escuchábamos recién a quien fue el dictador de aquel entonces, Jorge Rafael Videla, que si están desaparecidos, no están, se fumaron. Esa conferencia de prensa, ese reportaje fue un periodista internacional, que después lo transmitieron todos los canales que eran del Estado, en vivo, y de esta manera se justificaba que no había desaparecidos. Se los conocía en la jerga como los chupados. Estaban desaparecidos, detenidos en la ESMA y en varios lugares más, centros clandestinos de detención. Una historia, creo, Belén, para no olvidar, ¿no? Sí, una historia negra, ¿no?, de las páginas de la historia argentina. Y después vino el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue celebrado como el regreso a la democracia, y afortunadamente todos los argentinos siempre hemos tratado de defender la vigencia de las instituciones y la democracia para no vivir otra dictadura en la Argentina, que por otra parte se ha puesto como ejemplo de dictaduras en la zona de Latinoamérica, en el mundo entero, ¿no es cierto? Cuando se habla de dictaduras en la región se hace referencia también a las dictaduras que se han vivido en la Argentina. Después recuerdo también durante el gobierno de Raúl Alfonsín el juicio de las juntas militares, las condenas a los militares y la sanción y promulgación de 2 leyes de obediencia debida y de punto final. Y luego, con el gobierno del presidente Carlos Menem, los indultos a aquellos que ya habían sido procesados, inclusive condenados. Y después vino otra etapa que de alguna manera trató también de reparar tanto dolor y tanto daño que tuvo que ver con los juicios a la verdad. Algunos que terminaron en condenas, y me parece muy importante el concepto de imprescriptibilidad que se le ha dado también a todas estas causas, porque quiere decir que siguen vigentes. ¿Por qué? Porque son delitos de lesa humanidad, y a raíz de eso en algunos juicios se pudo obtener información, y en otros procesamientos y condenas también a propósito de lo vivido en la última dictadura militar. De todas maneras sigue el pacto impune de silencio entre los principales jerarcas de la dictadura militar. Prácticamente ninguno ha confesado, solo apareció una lista escrita con máquina de escribir donde se mostraban 33 nombres de personas que estaban detenidas bajo el rótulo detenidos por el PEN, Poder Ejecutivo Nacional. Luego los dictadores, cuando declararon, en ningún momento dieron a conocer ningún detalle, ni siquiera lo que se llamó el Plan Cóndor, que era el plan sistemático de desaparición de personas entre la dictadura de Chile a cargo de Pinochet, Videla en la República Argentina, Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay y Figueredo en Brasil. El Plan Cóndor era un plan sistemático para desaparecer ciudadanos, tanto chilenos como argentinos, brasileños y uruguayos. Claro, y justamente estos juicios por la verdad también contribuyeron para llegar a esta conclusión, ¿no es cierto?, que había un plan sistemático. Bernardo Mañago se encuentra transmitiendo en directo desde uno de nuestros móviles. Bernardo, buenas tardes. María Belén, Antonio, buenas tardes. Ya de un momento a otro, la plaza se ha colmado prácticamente, por lo menos el sector que está habilitado, con las primeras columnas que empezaron a llegar a través de la Avenida de Mayo. Habían concentrado en Avenida de Mayo y 9 de Julio y ya se están agrupando en torno al escenario. Justamente recién la animadora pidió a los manifestantes que despejen la parte delantera del escenario, que está reservada para las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y para las abuelas de Plaza de Mayo. Este va a ser quizá el acto central, por lo menos el más importante, de los 3 que se van a realizar esta tarde aquí. El que organizan abuelas, madres, línea fundadora, y otras organizaciones políticas y de derechos humanos afines que se reúnen y que ya están llegando masivamente a la Plaza de Mayo. Más tarde, dentro de un rato, alrededor de las 15, Madres de Plaza de Mayo de Bebe Bonafini se va a acercar hasta Avenida de Mayo y Salta, junto con Roberto Baradel
y con otros sindicatos que las van a acompañar, fundamentalmente el sindicato de trabajadores de subterráneos, y van a realizar un acto allí sin acercarse para evitar inconvenientes a la zona de Plaza de Mayo, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de Bede Bonafini de estas últimas horas, donde calificó de traidora a Estela de Carlotto. Y luego, casi simultáneamente, el Frente de Izquierda y otras agrupaciones políticas también van a hacer una manifestación alrededor de las 15 también aquí en Plaza de Mayo, con lo cual sí, los dos grupos tomarían contacto. Diferentes visiones desde una óptica opositora que se van a manifestar en Plaza de Mayo y alrededores ya dentro de un rato. Ahí pueden ver el lugar donde nosotros estamos caminando ahora, es justamente la parte que han dejado libre los manifestantes, porque es el lugar donde se van a ubicar las madres y abuelas de Plaza de Mayo ahora en un rato más. Este es el lugar. Ustedes ven que se ha montado un escenario importante, un escenario que es realmente importante, detrás de la pirámide de Plaza de Mayo, pero que más allá de eso ni siquiera se han colocado, por ejemplo, sillas, o se ha aislado la zona, con lo cual, bueno, se habla de esto de un acto que seguramente va a transcurrir, va a ser breve, eso es lo que quiero decir. Está previsto que lea un documento, Estela de Carlotto. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a conocer también la respuesta que le ha dado Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, a Bede Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, en instantes. En vivo por este canal de Mañanas Argentina está Nicolás Munafó en otro móvil. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? María Belén, buenas tardes. Nosotros estamos en Independencia y 9 de julio, donde distintas columnas ya van caminando rumbo a la Plaza de Mayo, donde será el acto central a las 4 de la tarde. Por aquí han pasado columnas de Movimiento Evita, de Nuevo Encuentro, de la CTA, también gente de Luján, de La Matanza, distintas organizaciones sociales y partidos políticos que ya van caminando entonces, como decíamos, por la avenida 9 de julio. En este caso ya hay muchas columnas que han pasado por aquí y ya están a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. Muchísima gente, muchísima familia, también algunos con la bandera argentina, caminando entonces para la Plaza de Mayo, esperando el acto central. Ya han pasado muchos, pero también hay otras columnas que siguen bajando y viniendo de la zona sur del Puente Pueyrredón. Pasarán por aquí entonces para llegar más tarde a la Plaza de Mayo. Estamos viendo así entonces una de las columnas que se va a acercar. Hay que recordar que va a haber dos actos. Uno será en Diagonal y Bolívar. Allí llegará un camión playo con Bede Bonafini, que no se va a acercar al palco y va a ser la única oradora junto a Baradel. Algunos sostienen que será ella sola. Y el otro acto estará encabezado por Estela de Carlotto, de Abuela de Plaza de Mayo, que será en el palco oficial, ¿no? Claro, o sea, recordemos que también, ¿no es cierto?, a propósito de la mención de Baradel, el titular de SUTEBA, han estado presentes tanto Estela de Carlotto como, por ejemplo, Nora Cortiñas, a quienes también vimos en representación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el acto que también celebraron los docentes a propósito de la huelga nacional que realizaron los principales gremios a ese nivel, ¿no es cierto? O sea que hay un apoyo mutuo, digamos, más allá, por supuesto, de la participación genuina que tenga cada uno en un día tan especial como este, un feriado que te acordás que trató de correrse el lugar, hubo mucha oposición por parte, sí, claro, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones sociales, y quedó como tal el 24 de marzo, que es hoy, ¿no es cierto?, en cuanto a su conmemoración. Y por primera vez en muchos años no habrá hoy un acto oficial. El presidente Mauricio Macri no se encuentra en la República Argentina. Hoy no habrá un acto oficial, ni siquiera una recordación con ofrenda floral, como hubo en otros momentos de la historia argentina, donde están el monumento a los caídos, a los muertos por el ejército argentino, por el Estado argentino. Será la primera vez después de muchísimos años que no va a haber un acto, ni siquiera decía, y reitero, una ofrenda floral, ¿no? Claro, y en realidad también hay que hacer mención a lo que ha significado el avance en cuanto a la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Los juicios por la verdad han avanzado muchísimo en ese sentido, en cuanto a la investigación, procesamiento y condena, pero también para la obtención de datos tendientes a dar con el paradero de muchos que habían formado parte de esa dictadura militar de forma activa, y hasta ni siquiera se sabía dónde
dónde podían ser ubicados, ¿no? Y de hecho han sido detenidos, inclusive también conocimos en los últimos días nuevas detenciones, no solamente en Capital Federal, en La Plata, Mendoza, Mar del Plata, ¿no es cierto? Hay algunos lugares que han sido, o Bahía Blanca, ¿no es cierto?, emblemáticos en cuanto a el posicionamiento geográfico del centro clandestino de detención, sino que también ha habido otros más que se han ido sumando a propósito de las investigaciones que se siguieron gracias a estos juicios por la verdad, que han sido un gran avance, inclusive también considerados por organismos de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? La Argentina comenzó esta historia de derechos humanos para juzgar a los militares que ocuparon los cargos. En 1976 comenzó con el juicio de las juntas, condenados en el 85, Motín Carapintero 87, previo a ello estaba el punto final, después vino la obediencia debida, en la década del 90 los indultos firmados por el expresidente Carlos Menem, en el 2004 se revocan los indultos, primero fue la Corte, después la Cámara de Diputados, y nuevamente comienzan a ser juzgados y finalmente son condenados los principales, inclusive Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, Grafinia y todos los demás son condenados a la pena de prisión perpetua más la accesoria reclusión por tiempo indeterminado. Hoy en día, como bien señalaba María Belén, siguen abiertos varios juicios, varios frentes. Hoy hay un juicio en Tucumán, en Bahía Blanca, en otros puntos del país, para intentar reconstruir a través de la justicia la dictadura que comenzó en 1976. Porque el único camino para reconstruirlo fue como el nunca más, con los testimonios. Y nadie mejor que la justicia digna para reconstruir la historia más trágica y negra de la República Argentina. Y un dato que me gustaría ahora recordar, ¿no? Aquellos pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia. Hacía referencia a los últimos juicios justamente en cuanto a las detenciones tienen que ver con el operativo Independencia que se llevó a cabo en Tucumán, ¿no es cierto? Uno de los lugares también álgidos en cuanto a la actuación de la última dictadura militar. Y después también, digamos, el proceso que ha seguido en plena democracia en cuanto a juzgar a aquellos que ejercieron el terrorismo de Estado desde el Estado mismo. Y en este caso, ¿no es cierto?, bien recordábamos, ¿no es cierto?, a esas leyes de obediencia debida y de punto final, y después también los indultos de Carlos Menem tan cuestionados en su momento, porque había muchos que ya habían sido procesados y condenados. Entonces, justamente esos juicios por la verdad lo que hacen es reabrir esas causas y el hecho de la consideración de imprescriptibilidad, digamos, muy importante, porque al considerarse de lesa humanidad, y esto es fundamental, pueden seguir esos juicios, si no ya estarían prescriptos y nada se haría en relación con la investigación que tenga que cernirse con estos temas. Como los juicios de Nuremberg, son de imprescriptibilidad. Claro, vamos a otro móvil. Lucila Trujillo, Lucila, todo tuyo, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Por favor, el micrófono, un poco más. A ver, ahí sí me escuchan bien. Sí. Ahora me escuchan. Todo tuyo, Lucila. Lo que les decía es que el 9 de julio y Avenida Belgrano lo que hay son columnas más que nada políticas que nada tienen que ver con el gobierno oficialista, sino por el contrario, aliadas o afines a lo que es el kirchnerismo. Y también se aguarda aquí la llegada de los representantes del Partido Justicialista Bonaerense, encabezado por el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, pero pueden observar la cantidad de banderas, de camisetas y demás, y por supuesto la alusión al nunca más. Aquí los manifestantes van a marchar hasta Diagonal Sur por Avenida Belgrano, luego Plaza de Mayo, pero no sabemos cuántos de ellos van a llegar a ese lugar porque realmente es muchísima la gente. De hecho, detrás nuestro hay unas 3 cuadras de cola que también continúa por 9 de julio hasta Avenida de Mayo. Así que en 9 de julio y Belgrano, miles de personas pidiendo nunca más, recordando a los 30.000 desaparecidos. Muy bien, Lucila, muchísimas gracias. Un rato vemos con vos, ¿eh? También se ve la columna de hijos que acaba de pasar detrás tuyo y un nutrido grupo de representantes que están allí marchando hacia la Plaza de Mayo. Y esta es la ciudad de Buenos Aires y un día Belén complicado para el tránsito. Claro, y si bien es feriado y por lo general la gente no está yendo a trabajar, de todas maneras hay muchos cortes que también deben ser contemplados en los propósitos del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Diego Fernández, buenas tardes. ¿Dónde se realizan los cortes? Hola,
Hola María Belén, Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a repasar los lugares de cortes totales o parciales y las caravanas, las columnas, dónde se concentran y cómo van a marchar hacia la zona de Plaza de Mayo. Vamos a detallar zona norte de la capital federal, barrio porteño de Núñez, cerca del espacio de la memoria. Allí hay inconvenientes, hay reducción de carriles porque hay manifestantes ya concentrados en Avenida del Libertador, a la altura de la calle Arias, en el extremo norte de la capital federal. Van a marchar los manifestantes por Avenida del Libertador, caminando hacia la zona del centro porteño en los próximos minutos, porque recordemos, a las 4 de la tarde, a las 16, es el acto central de las diferentes agrupaciones en la plaza histórica, hoy en el día en que se recuerda la memoria y la justicia por el golpe del 76. Además, otras columnas ya están ubicadas en la zona de Avenida Independencia con la Avenida 9 de Julio que está totalmente cerrada para el tránsito desde la Avenida San Juan. Se debe desviar todo el tránsito que viene bajando de la autopista 9 de Julio Sur por Avenida San Juan en dirección hacia el Bajo Porteño. Recordad, 9 de Julio a la altura de Independencia es otro de los lugares donde se concentran las columnas. Otras agrupaciones eligieron la zona del Bajo Porteño, en este caso la Avenida Belgrano a la altura de la calle Perú. Allí te vas a encontrar con inconvenientes si, por ejemplo, querés avanzar desde los diferentes barrios, bajar por Avenida Belgrano hacia la zona de Puerto Madero, quizá para pasar el día al aire libre en aquel barrio porteño. La Avenida Belgrano cortada a la altura de la calle Perú, en la zona de San Telmo. Y otras columnas están en torno a la zona de la Avenida de Mayo con la Avenida 9 de Julio. Aquí también el tránsito obviamente está cerrado sobre Avenida de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen, que es la paralela a la Avenida 9 de Julio, y la 9 de Julio cerrada entre la Avenida Independencia y la Avenida Corrientes. En todo ese sector está interrumpida para el tránsito. Evita también la zona de la Avenida de Mayo, que es la combinación o comunicación entre Congreso y la Plaza Histórica. Algunas agrupaciones se van a concentrar en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por ejemplo, en el anexo del Congreso, sobre zona de Bartolomé Mitre, a la altura de la Avenida Callao. Ahí los aeronavegantes, en este caso el gremio de los aeronavegantes, se concentra en aquel sector y también van a marchar hacia la Plaza de Mayo, probablemente por la Avenida de Mayo, luego la Avenida Rivadavia, hasta llegar a la Plaza Histórica. Zona del Bajo. ¿Vos pensabas que la zona del Bajo, Antonio, María Belén, quizá iba a ser la alternativa en vez de utilizar la Avenida 9 de Julio? No, también va a haber concentraciones, manifestaciones en la zona de la Avenida Paseo Colón, a la altura de la calle Chile. Paseo Colón, que ya tiene las obras del Metrobús, con la reducción en los carriles centrales de esta avenida. Hay que sumarle ahora un corte a la altura de la calle Chile, porque también desde aquel sector las diferentes columnas van a llegar a este punto, a la zona de la Plaza de Mayo. Ya el tránsito obviamente está cerrado en el área de la Plaza Histórica, en lo que tiene que ver con la Diagonal Norte, interrumpida para el tránsito, la Avenida de Mayo, la calle Hipólito Yrigoyen, que es la paralela a la Avenida de Mayo. También están cerradas la Diagonal Sur, Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen, en todo el perímetro de la Plaza Histórica. 4 de la tarde, aquí va a tener lugar el acto central de las diferentes agrupaciones, y se estima que la desconcentración hasta aproximadamente las 18 horas va a estar cerrada toda la zona de la Plaza Histórica, de forma tal de que hasta las 5:30, 6 de la tarde va a haber inconvenientes para circular en la 9 de Julio, en la Avenida de Mayo y en todo el perímetro de la Plaza Histórica. Muchas gracias, Diego, por la información, que hoy es fundamental teniendo en cuenta la cantidad de actos que se celebran en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además de, por supuesto, ciudades de otro país, pero bueno, nosotros estamos emplazados acá en nuestra ciudad. Estamos viendo las imágenes aéreas de la enorme marcha que está llegando hacia la Plaza de Mayo, pues estamos ya con un móvil, Bernardo Maniago. Bernardo, todo tuyo. Antonio, muchas gracias. Estamos con Juan Manuel Abal Medina, fue jefe de gabinete, legislador. Abal Medina
Valmedina tiene una historia muy particular porque es sobrino del fundador de Montoneros, Fernando Valmedina, e hijo de Juan Manuel, hombre clave en el retorno del Perón a la Argentina y luego también en la vida del peronismo. Suponemos que su reflexión también será particular, ¿no? Sí, creo que 41 años del inicio de la noche más negra de nuestra historia, un genocidio de Estado como pocas veces se vivió en el mundo. El pueblo argentino está hoy en la calle diciéndole al mundo, nunca más, memoria, verdad y justicia. Estamos acá con miles de compañeros en esta plaza por lo que falta, por todo lo que falta, por los nietos que faltan, por los genocidas que siguen libres, y por todos los sueños que ellos tuvieron, y tenemos que seguir peleando por eso. Antonio, María Belén. Juan Manuel, ¿cómo le va? Aquí María Belén Aramburu y Antonio Fernández Llorente. Me produce cierta tristeza que no haya un acto oficial y que el presidente no esté en el país. Sí, la verdad que sí, la verdad que es una tristeza, ¿no? Porque cuando él tenía dudas de lo que significaba esto, me acuerdo que todas las visitas internacionales que vinieron a la Argentina, el presidente de Francia, los mismos Estados Unidos, venían al Parque de la Memoria, venían a hacer también un homenaje a lo que es un genocidio que se estudia en el mundo, por su nivel de crueldad y su salvajismo. Por lo tanto, me parece que el presidente se equivoca al no hacer un acto y de entender que esta causa es una causa de todos, no es una causa de un sector político, no es una causa de una ideología, es una causa de todos los argentinos y de todo el mundo, de la humanidad. Juan Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle por qué otra deuda también tenemos en democracia, ¿no es cierto? Porque mencionábamos anteriormente los juicios por la verdad que han avanzado muchísimo respecto a lo que habían sido los indultos de su momento de Menem para a quienes habían sido procesados y condenados, ¿no? Esos juicios permiten seguir avanzando, pero siempre se está en deuda. ¿Qué deuda tenemos en plena democracia y funcionamiento de las instituciones? Y las dos deudas más dolorosas y fuertes son los nietos que siguen todavía sin conocer su identidad, abuelitas que ya están muy grandes, que pueden llegar a morir sin conocer esos nietos, y para todas las madres, para todos los padres, para todos los familiares, saber qué pasó con sus hijos. No puede, es inhumano, desde antiguo en adelante la civilización occidental se construyó con la idea de que uno puede velar a sus muertos. Eso es lo que esa dictadura ni siquiera le dejó a las víctimas. Estamos reclamando cuestiones tan sencillas, tan universales, tan profundas como esta. Chicos que fueron robados, y madres, padres, familiares, amigos que no saben dónde están sus hijos. Eso yo creo que es la deuda más dolorosa, lo que es inexcusable, que a tantos años de democracia y con los juicios de por medio todavía falta tanto para hacer. No, que esto por un lado, y por otro lado yo retomo el tema del presidente. Yo recuerdo las palabras de Néstor Kirchner cuando como presidente de la Argentina, en nombre del Estado argentino, le pide perdón a los familiares desaparecidos y a los nietos que todavía estaban desaparecidos. Me parece a mí que es el momento que el Estado argentino también debe enfrentar y debe, digamos, recordar esto como Estado argentino, porque fue el Estado argentino en boca de 3 dictadores que iniciaron la peor dictadura en Argentina. Me parece que es un error del Estado no encabezar este acto. Absolutamente, fue un juicio que se hizo en el año 84, digamos, 84 y 85, cuando estábamos todavía en una situación muy complicada, un juicio de la justicia argentina por unanimidad, con jueces de la Constitución, de ningún partido político, ningún sector político, que definió que en Argentina hubo un plan sistemático de exterminio y genocidio. Hoy nadie puede discutir eso, es una responsabilidad del Estado, por haber sido el que provocó este daño, repararlo. Y coincido con vos, eso no puede ser una cuestión de discusión político-partidaria, tiene que ver con la humanidad y con la civilidad argentina. Y con el Estado, porque el Estado fue quien cometió esto, en nombre del Estado. Exactamente. El Estado fue quien pidió disculpas. Quien pidió disculpas. Claro, es el Estado que tiene que encabezar esto, diciendo, nos equivocamos hace 41 años, esto no puede pasar nunca más. Exactamente, hay que recordar, hay que tener memoria, porque es la única forma en que no se repitan estas cuestiones. Yo siempre me acuerdo de una encuesta que se hizo hace poco tiempo en Alemania, en que le preguntaban a estudiantes de escuela secundaria, después de años de explicaciones y políticas para recordar el genocidio, la Shoah, después de años, un 20% de los estudiantes decían que el nazismo era un gobierno que había fomentado mucho la industria nacional. Y en Alemania, a décadas y décadas después del genocidio, que todos recordamos, la obligación de hacer memoria, de recordar para no repetir, recordar para no olvidar, es central del Estado argentino, como muy bien vos decís. Juan Manuel, ¿cómo vivió usted ese 24 de marzo de 1976? Bueno, yo era muy chico, me acuerdo que no
miedo, estamos con mi mamá. Días después fuimos a la casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá, en Valeria del Mar. En esa época no había nada. En abril del 76, en una esquina perdida que no había nada, vino un auto muy rápido, bajó mi viejo, nos dio un beso a cada uno de nosotros, salió corriendo y fue la última vez que lo vi por casi 5 años. ¿Por casi 5 años? Por casi 5 años, él estuvo en la embajada, se logró exiliar después de meterse en la embajada cuando vio que no había forma de organizar ningún tipo de resistencia, esa feroz dictadura, estuvo en la embajada y los criminales que gobernaban la Argentina no siquiera cumplieron el derecho de asilo, que es un derecho internacional público. Esperaron 6 años y recién lo dejaron salir cuando no tuvieron más remedio para que México pudiera apoyar a Argentina en la guerra de Malvinas, porque si no México ni siquiera podía apoyar a Argentina por esa violación del derecho internacional. Yo a mi viejo lo volví a ver, me acuerdo, 4 o 5 años después de esa anécdota que les comentaba, en un taxi yendo muy despacito desde una ventana a la embajada que estaba en la calle Arcos, en el barrio porteño de Belgrano. Y uno también recuerda, parecido a esta historia, es la de Cámpora, ¿te acordás? Que estuvo asiliado en la embajada de México. Estuvo con mi viejo todo ese tiempo hasta que tuvo que demostrar que se iba a morir. Recién ahí estos genocidas lo dejaron ir a México cuando todos los estudios mostraron que tenía un cáncer terminal. Ese es el nivel de sadismo que se aplicó en la Argentina. Pues muchos recuerdan la historia de Cámpora, no la de tu padre, pero el sadismo contra Cámpora fue tremendo y lo dejaron ir cuando yo estaba en las últimas, estaba a punto de morir. Exactamente. Y creo que al poco tiempo falleció en México. Exactamente, a los pocos meses. Juan Manuel, es incursión en la política, ¿no es cierto? Y bueno, como legislador, bueno, más allá de haber ocupado un cargo político en el gabinete, ¿no? El gobierno anterior. ¿Está vinculado con esto? ¿Cómo nació esa vocación? Yo de chico, bueno, obviamente no entendía qué pasaba. Cuando mi viejo estaba en la embajada me decía que estaba trabajando en México, me mandaba cartitas haciéndose que trabajaba allá porque nosotros no podíamos ni siquiera decir nuestro nombre. Nos fuimos a esconder un campito en la ciudad de Navarro, bien metidos, 15 kilómetros de tierra, éramos Zabal, no sabíamos lo que ocurría y yo mi historia la fui conociendo mucho después. En ese momento no podía entrar a una escuela pública por mi apellido, recién cuando vamos a México me empiezan a contar lo que fue y la fui reconstruyendo, ¿no? Una historia que, digamos, fue difícil, pero inmensamente menos difícil y por eso yo, la verdad que mi historia es absolutamente nada, digamos, por eso nunca hicimos nada legal ni absolutamente, porque los que realmente sufrieron son aquellos que tuvieron los campos clandestinos, los que estuvieron años presos, los que fueron torturados y sobre todo los que fueron cruelmente asesinados y desaparecidos. ¿Y cuándo fue reconstruyendo esa historia personal? ¿En qué momento? Y fue en México, un adolescente que casi me lo iban contando, mi viejo y mi vieja, ya pudiendo hablar con libertad, sin miedo, sin pensar que si yo decía una palabrita de más, mi vieja tuvo 3 veces, la habían llevado, le volvía a pasar lo mismo y no volver nunca con nosotros. Recién ahí nos estuvieron contando esa historia. Bueno, ¿y a su mamá dónde la llevaron, Juan Manuel? No, la detenían en comisarías y la dejaban salir por suerte, si no, no estaría acá con nosotros. Juan Manuel en comisarías 3 veces, en varias comisarías en la ciudad de Buenos Aires, hasta que, bueno, tomamos la decisión de ir a escondernos a la ciudad de Navarro, ¿no? Hay un dato muy importante que está dando vos a conocer ahora, que ustedes nunca cobraron un centavo porque dejaron que sí lo hicieran aquellos que habían perdido familiares. Porque es un dato también se puso en tela de juicio ahora, aquellos que cobraron los juicios de reparación histórica. ¿No? Claro. Sí. ¿Vos te acordás que se puso en tela de juicio todo esto? Una mentira muy, muy cruel, ¿no? Porque si se aumenta la cifra para cobrar más, lo que es obviamente un disparate, porque para poder cobrar cualquier juicio de este tipo hay que demostrar el nombre, el apellido, todas las condiciones, digamos. Es un nivel de crueldad absoluta de familias que han pasado por lo que han pasado, los que han perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Hoy encima se los acuse de eso. Es una mentira muy vil, inhumana para decirlo. Y aparte es vil. Claro, es una mentira vil. Muy vil. Es bueno aclararlo, Juan Manuel, porque viste que estuvo en tela de juicio todo esto. Está bueno que se aclare, ¿no? Porque es toda una mentira tremenda. Y aparte es desgarradora esta mentira, porque hay gente que perdió hijos, nietos que están siendo buscados todavía desesperadamente por sus abuelas. Es tremendo todo esto.
desgarradora como esa discusión también terrible que se hace a veces en la Argentina, incluso un exfuncionario, de poner en duda el número de desaparecidos. Digo, así empezaron en Alemania, ¿se acuerdan? Claro, pero para negar el holocausto en Alemania se empezaba a decir, bueno, no fueron 6 millones, fueron 3, fueron 4, para poner en viciar el negacionismo que ahora tiene tantos votos en algunos países desarrollados. Es muy peligroso hacerlo. Al pasado hay que, obviamente, por un lado estudiarlo, pero sobre todo repetirlo para que no vuelva a ocurrir. Hay que enseñarlo para que no vuelva a ocurrir. Es un compromiso que tenemos con la civilización. De eso se trata la memoria, la verdad y la justicia. Ahora, Juan Manuel, cuando le pregunté al principio por la deuda, que no es cierto, plena democracia, más allá del avance, por supuesto que los juicios por la verdad han tenido, con el tema de los derechos humanos, usted bien me dijo, ¿no es cierto?, todos aquellos que están desaparecidos, nietos también que están buscando recuperar su identidad, conocer esa parte de la historia que no conocen. ¿Qué es lo que más falta, más allá de la actuación de la justicia, los testigos, que muchas veces tienen miedo también para ir a declarar, para que se avance más, para poder saber más de esa historia? O sea, que por ejemplo haya valentía de parte de muchos, por ejemplo, para ir a declarar, que se avance también en cuanto a preservar su integridad física y la de su familia, claro, porque por supuesto por el temor que existe ante la declaración, ante los tribunales. ¿Qué falta, Juan Manuel? El caso de López, Belén, recordémoslo, ¿no? Sí. Y también, ¿qué falta? Claro, el dramático caso de López. Yo creo que también tiene que haber por parte de los distintos acusados de estos crímenes, que en vez de negarse a que haya justicia, tienen que ser ellos también los que impulsen esto, porque probablemente es algunos que no fueron culpables, pero si la justicia no los puede juzgar, nunca se va a poder saber quién fue culpable y quién no. Esa negación por parte de todos ellos de hablar lo que ocurrió, contar qué pasó con los cuerpos, qué pasó con las personas, qué pasó con los chicos, creo que también conspira enormemente contra esto. Tiene que ver también con simplemente entender que acá nadie ha reclamado venganza. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo nos dan una lección histórica. Jamás reclamaron venganza, jamás fueron a buscar para tirarle algo a alguien que podría ser un culpable, siempre pidieron lo mismo, justicia, y ese es el deber que tenemos que cumplir los argentinos. Que López nunca se supo nada. No, el famoso pacto de silencio, ¿no?, que tanto denunciaba la madre de Plaza de Mayo, entre los dictadores, ¿no? Exactamente. Callarse la boca, la lista. Y aparte que recordar que Viñone quería una amnistía y quemó prácticamente todos los archivos de la dictadura. Y algunos dicen que hay todavía archivos. Sí, realmente sé que por las personas que estuvieron en el Ministerio de Defensa, abrieron los archivos que existían ahí, pero obviamente muchos habrán sido destruidos o muchos habrán sido escondidos en otros lugares lejos de las incumbencias del Estado, ¿no? Realmente creo que ese compromiso es central. Reitero, Antígona, la filosofía griega, surge la filosofía griega, surge el pensamiento occidental con Antígona intentando enterrar a sus muertos. Digo, de ahí viene ese reclamo de justicia que hoy, 2500 años después de esas palabras que se escriben en esa tragedia griega, hoy siguen haciendo que muchos argentinos y argentinas no solo tengan que soportar el dolor de la pérdida de un ser querido, sino ni siquiera poder enterrarlo. Pensemos lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, Juan Manuel Lavalmedina. Fuerte abrazo, gracias. Sí, y bueno, Bernardo Mañago, a ver, ¿cómo sigue la conmemoración de este día? Por otra parte, el acto, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar allí en Plaza de Mayo, porque es el, digamos, como lugar geográfico el principal, digamos. Son dos actos, recordemos, uno de Eve de Bonafini y el otro es de Estela de Carlotto. Claro, y vamos después a contará tener con también la mayoría allí de Madres Líneas Fundadora. Un abrazo grande, Juan Manuel, muchas gracias, y gracias, Bernardo. Sí, gracias, Bernardo. No, y tenemos las palabras también de Estela de Carlotto, respondiéndole a Eve de Bonafini, que la acusó de traidora por haberse reunido con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y haber firmado un convenio con ella, o haber pactado, digamos, un convenio, y bueno, y esa respuesta enseguida también la vamos a poner en pantalla. Una nota muy inteligente, muy interesante que hicieron Julián Guarino y Daniela Ballester. Esta mañana estaban en vivo en la casa Estela de Carlotto, realmente allí un testimonio muy fuerte, un día como hoy. Estela, que hace poco encontró a su nieto hace muy poco tiempo lo encontró, y le respondió con dureza, ¿eh? Sí, con y ella dureza, no sabía porque, que había dicho esto de Bonafini. Claro, porque Eve Bonafini, digamos, la tildó de traidora justamente por esta reunión con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y Estela de Carlotto le respondió que es un proceso democrático de un gobierno también elegido por el pueblo, y entonces hay que respetarlo en cuanto a su duración de 4 años, ¿no? O sea, respetando las instituciones. Ya vamos a ir con eso. Un momento de hablar del tiempo, del pronóstico, un día realmente caluroso. Calor, Está pegajoso. hace mucho calor, y le damos la bienvenida Hola. a don Diego Ángel, Dieguito. ¿Cómo estás? Uy, qué decirle, ¿eh? Buenas tardes. Namaste. Buenas tardes.
Vaya. Ay, qué música linda que te ponen a vos cuando venís. Y es como son esos ecos veraniegos, ¿no? Es ese verano que no se rinde y que tropicaliza todo, obviamente. También la música. Pero... ¿Vos la pedís la música? ¿Vos la pedís, vos la tenés? La compongo y la canto yo. Ah, bueno. A ver, Todo esto es música que básicamente grabé hace unos días. Pero bien, una jornada que irá con un ida y vuelta en la nubosidad, tocando los 28 grados máximos en el día de hoy. Así que el viernes cumple la promesa de mostrarse con algunos matices veraniegos y una tarde-noche con buen tiempo, condiciones agradables, pero me parece que sale el ventilador, ¿no? Sí. Los 24, no es una noche... De aire, no. No, de ninguna manera, son 24 grados, por ahí un ventilador en mínimo para una noche que rememora por ahí cierres estivales, pero qué lindo sería el verano si fuese así, ¿no? 24, la hora de irnos a dormir, la máxima de 28. Pero es un día pegajoso, es un día que tiene características húmedas, se puede sentir casi como una jornada de 30 grados, de calor moderado, suave, nada sofocante, pero nuestro cuerpo está emparentado como con otros registros térmicos. De golpe nos ponen estas temperaturas que en verano no serían tan altas y como que se perciben así estivales. Pero bien, así está el día de hoy y de vuelta con la nubosidad, máxima de 28 que pasa el sábado y el domingo. ¿Qué pasa? Porque la gente se entusiasma, dice, ¿hasta dónde, hasta cuándo va a durar este mini veranito? Bien. Para el sábado, 28 grados en la ciudad de Buenos Aires. Mucho calor. Uf, qué Sí, de calor. calor. Es un Sí. día de calor. A la Sí, de noche verano. también tengo un cumpleaños. Y a la noche, si abre con 20 el domingo, podríamos llegar a tener unos 24 nocturnos. Ah, bien. Bueno, mira para vestidito. Vestidito eso siempre da. corto. Vestidito, Sí. chapuzón en tu caso, vestidito a la noche. Y el domingo, que va a ser la jornada donde vamos a tener el pico térmico junto al lunes con 29 grados. Esto se va a replicar en el comienzo de la semana que viene. Valores de picnic, valores para aquellos que están haciendo planes para el fin de semana o por lo menos al aire libre para hoy o para el sábado y domingo, que avala justamente la actividad outdoor. Y es un fin de semana que obviamente recién empieza el otoño, pero que le da como un último show al verano. Qué Un fin de bueno. semana de despedida. Y arrancamos el lunes con 29 también, calorcito para el lunes. Con 29 que vamos a ver después si se dan o no las lluvias, pero van a ser días por lo menos para el traje, para llevar el traje o para el cadete, que el cartero que tenga que andar caminando había por toda la ciudad. El cadete, el cartero. Sí, el que tenga que, digamos, deambular, patear el cemento porteño, van a ser días que se va a sentir. Es cierto. Sí. Pero Bueno, y después vendrá la lluvia, supongo que no sacó los otros naipes, pero Sí. con tanto calor. Hay Porque el lluvia por otoño delante. entonces no llegó. Hay lluvia por delante, Sí. pero bueno, es calor con fresco nocturno, que es quizás la mejor combinación, ¿no? Poder tener calor a la tarde y esa característica, esa potestad del otoño de ofrecernos ya una caída rápida de la temperatura para irnos a dormir, por lo menos con valores cómodos. Claro, bueno, Pero bueno, la próxima lluvia podría instalarse ahí a mitad de la semana que viene. Estamos muy viendo. bien, muchas Muchas gracias. gracias. Por favor. Muchas gracias. Oh, namaste. Namaste. Muchas gracias. Sí, nos tiramos ese namaste. Mira cómo te Saludos a tu despide público. con esa música. Chao. ¿Se te acuerdan están que tiraban ovacionando. papeles y cosas de arriba, Mucho usted? éxito tu sección, ¿eh? Rápidamente vamos a un móvil. Bernardo Maniago nos está convocando de Plaza de Mayo. Bernardo. Gracias, Antonio. Estamos con Jorge Taliana, que es exministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que además también fue protagonista en aquellos años. Jorge, su reflexión. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Antonio? ¿Cómo está María Belén? ¿Qué anda, tal, Jorge? ¿Bien? Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Nos escucha? ¿Nos Sí, escucha? Ah, escucho bueno, perfecto. perfectamente. ¿Bien o qué? ¿Cómo vivió Hay ese ruido, 24 pero se de escucha marzo de 1976? Ah, yo lo viví en la cárcel de Villa Devoto. Yo estaba detenido de posición del Poder Ejecutivo y ese día anterior me había visitado mi madre. Mi padre estaba en el exterior y me avisó, mirá, viene el golpe. Así que cuando ya nos dejaron encerrados y empezaron a pasar los militares, supimos que se había producido el golpe. Jorge, usted tiene una historia muy particular, pues después pudo asilarse en Francia, creo que fue, ¿no? No, yo no. Usted se quedó acá en Argentina. Preso, Claro. yo quedé preso hasta fines del 82, que la Corte Suprema de Justicia considera que estoy preso sin causa. que me niegan la salida del país, así que me ponen en libertad vigilada y estoy en vigilada hasta democracia. Tenía el pedido del UNESCO de irme a trabajar a la UNESCO, pero ya en el 82 obviamente decidí quedarme en la Argentina y
tratar de participar de lo que iba a ser la recuperación democrática. Claro, justamente también habíamos recordado ese proceso democrático que comenzó con Alfonsín el año 83, el juicio de las juntas, las leyes de obediencia debida, punto final, después los indultos de Menem, los juicios por la verdad. En todo ese proceso que se ha vivido durante la democracia, ¿qué rescata usted? De positivo y también de negativo. Bueno, de positivo es que es un buen ejemplo de un país que es capaz de lidiar con su pasado y de hacer justicia, verdad y memoria, aunque fue un proceso que llevó demasiado tiempo. Primer punto, o sea, las sociedades fueron dando pasos y avanzando en un camino de mayor justicia. En un momento hubo retroceso, después del juicio a la Junta hubo retroceso, pero después la sociedad fue la que impulsó, muy ayudada por supuesto por los organismos de derechos humanos que tuvieron un rol muy importante, pero avanzó en buscar la verdad y la justicia y también la memoria. Ese es el primer punto. El segundo punto es que es bueno destacar que la justicia y las investigaciones se hicieron con la justicia ordinaria, es decir, no hubo que crear ninguna comisión especial, ni ningún grupo internacional, ni ningún mecanismo judicial especial, que siempre son controvertidos. Fue la justicia ordinaria, la de la democracia, la que fue paulatinamente avanzando y logrando justicia y estableciendo la verdad en centenares de casos. Y eso creo que también es muy importante para la vigencia de las instituciones. Yo decía, Jorge, cuando hablamos hace un instante con Juan Manuel Abal Medina, que provocaba mucha tristeza que el Estado argentino hoy no esté presente en este acto, cuando el mismo Estado argentino le pidió perdón a los familiares desaparecidos, en nombre, cuando lo hizo Néstor Kirchner, en nombre del Estado argentino. Y creo que este es un tema de Estado, debería estar presente el Estado argentino, y hoy lamentablemente el presidente se encuentra en Holanda. Yo creo que sí, yo creo que él ha ignorado esta fecha y la ha ignorado porque quiere devaluarla, como intentó al cambiar el feriado, como de hecho es lo que tú dices, y al no hacer ningún acto. Yo entiendo que no quiere ver una playa donde pueden pensar que hay una mayoría opositora, pero debería haber habido un acto oficial que demuestre el compromiso del Poder Ejecutivo con la vigencia de la democracia y las políticas de memoria, verdad y justicia. Que poner de acuerdo a los tres poderes del Estado no fue una tarea sencilla en la Argentina, ni subordinar el poder militar al poder civil, ni lograr que todo el proceso se hiciera en un marco de paz y de respeto al Estado de Derecho. Así que eso creo que es valorable y es una pena que el presidente se haya ido a pasar el fin de semana, no sé, supongo que era Ámsterdam, no sé si se queda en la Haya. Sí, está allá en Holanda. Jorge, le pregunto por el enfrentamiento público que ha habido entre Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, ¿no? En cuanto a que Eve de Bonafini la tildó de traidora, Estela de Carlotto, y ella le contestó que en un proceso, en un gobierno democrático, digamos, hay que respetar institucionalmente los 4 años de vigencia. ¿Qué opinión le merece este intercambio que ha habido entre ellas dos? El primero es que es una fecha muy desafortunada para llevar el debate interno en las organizaciones de derechos humanos. Hoy es el día en que las organizaciones de derechos humanos deben tener el reconocimiento de toda la sociedad argentina por la lucha que hicieron para hacer conocer lo que estaba pasando en el país y para lograr justicia. Ese es mi primer derecho. A mí cuando leo al diario me duele enterarme de que hay una disputa así en este día, y ciertamente tiendo a coincidir más con Estela. Entonces tenemos que respetar la institucionalidad, ser, en el caso mío, muy decidido opositor, pero eso en el marco democrático, y lo que esperamos es construir una nueva mayoría para poder derrotar electoralmente a este proyecto que yo creo que tiene una Argentina para componer. No, pero aparte es un día para recordar, para la memoria, para que esto no ocurra nunca más, para recordar nuevamente la famosa frase nunca más, dicha por Estracera, cuando pidió la condena de los dictadores. Me parece que es un día para recordar esto, ¿no? Claro, para recordar este día, ¿no? Que nunca más pase esto en Argentina. Hoy es un día de memoria y la manifestación masiva tiene el sentido de reafirmar ese nunca más. Y me parece que fortalecer o mantener la vigencia del pacto democrático y del respeto a las instituciones es un elemento importante en la sociedad argentina, así como la política de memoria, verdad y justicia. No soy
está políticamente fácil, este es un año electoral, es un año con muchas necesidades sociales, pero el pacto democrático y el respeto al derecho a expresarse debe estar muy presente. Jorge, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Jorge, gracias. Sí. No, muchas gracias a ustedes y de nuevo un saludo a todas las argentinas y argentinos que hemos hecho posible que vivamos en democracia. Gracias, Jorge. Un abrazo, Bernardo. Gracias por tu gentileza. Bueno, uno de los actos centrales entonces que se celebra en Plaza de Mayo, que como bien decías, ¿no es cierto?, son dos actos muy importantes, pero este siempre, digamos, es mucho más representativo en cuanto a su locación geográfica, la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y después por la convocatoria también de todas las organizaciones sociales que se encuentran allí presentes. No, y hoy me gustaría rescatar la figura de Alfonsín, de Raúl Alfonsín, en su valentía, ni bien asumió, haber convocado el juicio de las juntas militares, también destacar la valentía de la Cámara Federal, que fue la justicia civil la que condenó, como decía Tayana, a las juntas militares, y recordar, aquello que tenemos un poquito más de canas, cuando estaba la polémica ya instalada por 1984, entre si era la justicia militar o la justicia civil la que debía juzgar a los dictadores. Y en aquel momento no era como hoy. Había un ejército que era fuerte, era Río Sereñú, el jefe de Estado Mayor, después fueron los motines Carapintadas. Bueno, nosotros hemos cubierto los levantamientos Carapintadas. Había un ejército muy fuerte y había que ser muy valiente en aquel entonces para decir, lo juzga la justicia civil. Sí. Y la justicia civil fue quien los condenó. Y Estracera y Moreno Campo, Luis Moreno Campo, sí, ahí me tocó cubrir el juicio de las juntas, le dijeron nunca más. Exactamente. A 9 dictadores que estaban sentados en el banquillo de los acusados, que tenían una fuerza armada mucho más equipada que la de hoy. Sí, y después también la elaboración, ¿no es cierto?, de la CONADEP. La CONADEP fue muy importante, y hubo muchos protagonistas allí que todavía hoy también recuerdan lo que fue la elaboración de una lista que era tan difícil labrar en ese momento y que por otra parte fue construida desde la casi clandestinidad, justamente por el miedo que se tenía a que se hiciera público. Y Alfonsín lo que tenía, ¿no?, claro, entre otros. Cuando entrega el nunca más. Claro, exactamente. Es Ernesto Sábado. Que tenía la oportunidad de... Ruiz Guiñazú. Afortunadamente tenía la oportunidad. Fernández Mejide estaba allí también. Claro. Nombre para recordar, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con Ernesto Sábato en su momento, también a propósito de la CONADEP, cuando le he hecho entrevistas, y la verdad que tenía ese férreo recuerdo de aquel que se había también jugado, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero lo que pasa que cuando llega la democracia con Raúl Alfonsín había también mucho consenso de parte de la sociedad y muchas ganas de parte de todos los argentinos de vivir el proceso democrático, de vivir la democracia. Y ese consenso también que tuvo Raúl Alfonsín, yo creo que ha sido el principal impulso que lo llevó también a, en el marco lo que fue el juicio de las juntas, tener procesos y condenas, y que muchos también se atrevieran a contar sus historias, a relatarlas en el marco de esos juicios, que por otra parte también se filmaban, se grababan, y era muy difícil contar todo lo que había pasado, porque era recordar el dolor. Para muchas personas que estaban presentes allí, que nosotros estábamos escuchando, era tremendo. Y no recuerdo el testimonio de Carlos Loqui Panizze, de Miriam Lewin, que fue compañera de otro canal. Bueno, Miriam, ¿sabes lo que dijo en la última declaración? Sí. Que hasta para las mujeres les parecía como si fuese natural el hecho de ser violadas en los centros clandestinos de detención. Realmente hubo testimonios muy fuertes. También hay que recordar, porque digamos hay que recordar el valor que tuvo la democracia en aquel entonces, cuando luego de Motín Carapintada, que ya había sido firmado por Alfonsín en el punto final, aprobado por diputados, vino la obediencia debida ya por 1987, tras el Motín Carapintada de Aldo Rico, y cuando muchos hablaron de las tropas del general Alaiz. Yo estaba en Campo de Mayo ese día, Alaiz estaba detenido en Campo de Mayo. No había tropas leales, no existían las tropas leales. Para que se den cuenta ustedes lo que era la valentía de los demócratas, de nuestros
el Poder Ejecutivo, y hay que destacar la figura de Antonio Cafiero, de Carlos Rucauf, de Miguel Ángel Toma, Raúl Alfonsín, Marcelo Stubrin, Leopoldo Moró estaba pero yo digo, la oposición encabezada por Cafiero, Carlos Grosso, se juntaron con Alfonsín, y en el vuelo que va a Campo de Mayo para hacerlo rendir a Aldo Rico, va el presidente, que era Alfonsín, y lo acompaña Antonio Cafiero. O sea, miren lo que fueron los demócratas de aquel entonces y la valentía que tuvieron para condenar sin ejército, con un ejército en contra, y que era poderoso en aquel momento, porque hacía 2 años estaba la democracia, 4 años estaba la democracia, perdón, para detener a Aldo Rico y a los Carapintadas. Lo difícil que fue aquella situación, porque hay que recordarlo, pues es importante tener memoria, es la clave tener memoria, para que un día como hoy, Belén, no ocurra nunca más. Y de hecho, levantamientos Carapintadas sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín, y también durante el gobierno de Carlos Menem, que también hubo otro levantamiento Carapintada que nos tocó cubrir también en distintos lugares. A mí me tocó la fábrica de tanques en Bulón, y la verdad que cuando uno realizaba esa cobertura periodística ni siquiera sabía quiénes eran los leales y los Carapintadas. De hecho, todos estaban con la cara pintada. Yo me acuerdo que subía con el micrófono, digamos, para poder hacer el reportaje, aquellos que levantaban el cuerpo y la cabeza de los tanques que pasaban por allí mientras disparaban, y obviamente uno tenía que hacer permanentemente cuerpo a tierra para que las balas no impactaran en el cuerpo, ni en el propio, ni en el de los camarógrafos, ni ayudantes de cámara y demás, que en ese momento ni siquiera estaba la beta, sino que estaba la Omatic, o sea, iba el camarógrafo y el ayudante de cámara, que tenía que apretar play y rec al mismo tiempo, y si no lo hacía no se grababa por más que estuviese, digamos, mostrando esa imagen. Y por otra parte, claro, esa reunión, digamos, con la oposición tenía que ver porque un levantamiento Carapintada de los militares, que todavía, obviamente, por eso recuerdo también el de Menem, porque continuaban esos levantamientos Carapintada de parte de los militares, que se oponían a aquellos llamados, digamos, oficialistas, o que estaban con el gobierno, o que cumplían su función. Pero por eso hay que destacar mucho. Seguían las células. La figura de Martín Balsa. Porque a mí no me cuentan, yo lo vi a Martín Balsa, fal en mano, hacer rendir a Brady Obeid, que había tomado el comando en jefe del ejército, el Estado Mayor General del Ejército. Y además, no está bien ese recuerdo, porque además, bueno, yo recuerdo haberlo entrevistado a Martín Balsa, inclusive después, y ese reconocimiento que hace en mea culpa, ¿no es cierto? O sea, una autocrítica de parte de un representante también de las propias Fuerzas Armadas, jefe de Estado Mayor, que digamos, daba que hablar respecto de lo que institucionalmente cada uno, representando a su institución, tenía que decirle a la sociedad toda y al Estado, ¿no? El Día de la Memoria, no hay acto oficial, estamos en vivo de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos.